Muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo a este podcast sobre entrenamiento de escalada, podcast Rendimiento Vertical, en el que hoy, en el segundo capítulo, vamos a hablar sobre planificación del entrenamiento. Y este capítulo se llama Cómo compatibilizar los entrenamientos con las salidas a roca. Un tema bastante importante, que da bastantes quebraderos de cabeza, el cómo organizar la semana a todos los escaladores que os autoentrenáis, para saber cómo compatibilizar, cómo puedo ordenar los contenidos de la sesión, o sea, de la semana, cómo puedo planificar mis sesiones para que cuando luego el fin de semana salga a roca no esté por los suelos. Vamos a resolver preguntas como cuántos días entrenar y cuántos días descansar a la semana, cuándo realizar el entrenamiento de fuerza en el gimnasio para que no interfiera ni con los entrenamientos que estás haciendo en el rocódromo, los entrenamientos de dedos, ni con las salidas a roca. Y si entrenar, o mejor dicho, cuándo hacer ese último entrenamiento, esa última sesión antes de salir a roca para evitar esa fatiga previa, esa fatiga acumulada. Como te dije en el capítulo anterior, el objetivo de estos podcasts es aportarte información y contenidos súper aplicables en un periodo muy breve de tiempo, por lo cual voy a intentar hacer de nuevo este capítulo muy cortito para que lo puedas escuchar rápido y puedas empezar a aplicarlo ya mismo. La primera premisa que tenemos que tener siempre presente para poder rendir a nuestro máximo potencial real es que el organismo debe estar en homeostasis. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar en equilibrio, que no debe estar trabajando en reparar daño previo. Tiene que estar totalmente recuperado. Si no estamos recuperados, no podemos rendir a nuestro máximo. Y para muestra un botón, imagínate que estás en el trabajo y que después de tus 8 horas de trabajo te piden que hagas cualquier tarea que te exija el 200% de tu atención y de tu capacidad. ¿Cómo vas a desempeñar ese trabajo? No vas a poder rendir bien. Y si además, en lugar de llevar solamente 8 horas currando, llevas toda la semana trabajando no 8, sino 10, 11 horas, y después de toda esa semana te piden un extra de tu máximo, los resultados obviamente van a ser desastrosos, pero no solamente a nivel de desempeño, sino a nivel de motivación, a nivel de ganas, a nivel de cualquier cosa que afecte al rendimiento. Pues esto funciona exactamente igual. Si llevas una carga acumulada previa excesivamente alta, no vas a poder rendir a tu máximo. Lo siguiente que tenemos que diferenciar es que hay dos tipos de carga: la carga externa y la carga interna. Vale, la carga externa es aquella carga, cómo configuramos los ejercicios que vamos a hacer, cuántos kilos vamos a mover, cuántas repeticiones vamos a hacer, cuántos peques, cuánto descanso, etcétera, etcétera. La carga interna es el cómo nos afecta eso a nosotros. Y dentro de esta carga interna tenemos dos tipos de carga también. Lo que se llama la carga aguda, que es la fatiga, la carga interna que nos ha supuesto el último entrenamiento que hemos hecho, y la carga crónica, que es una carga sistémica que se va acumulando a lo largo de todo el macrociclo, ¿vale? Y que aunque estés prácticamente recuperado de la última carga interna que has aplicado, hay esa carga crónica, ¿vale? También va generando otro tipo de fatiga más profunda, más sistémica, más global, que puede y debe afectar al rendimiento. Y digo que debe afectar al rendimiento porque si no hay una carga crónica, no hay una progresión. No va a haber absolutamente nada que supercompensar, no estamos entrenando. El siguiente punto a tener en cuenta y a colación de esto que estamos comentando sobre la carga interna es que cada capacidad que entrenamos nos produce una carga interna, una carga fisiológica diferente. Y ello conlleva distintos tiempos, mejor dicho, de recuperación. ¿Vale? No vamos a recuperarnos igual de una sesión de fuerza máxima vía neural en la que hemos hecho unas suspensiones de muy alta intensidad, sí, un 90% por ejemplo de fuerza máxima, pero que la suspensión ha durado
3-4 segundos, aunque hayamos hecho 8 suspensiones, y luego haber hecho unos bloques en la Moon muy exigentes, sí, pero hasta una pérdida de fuerza de un 10%, por ejemplo, no va a tener nada que ver con haber realizado, por ejemplo, unas suspensiones intermitentes a umbral de oclusión y después haber estado realizando una carga integrada de reoxigenación hasta un 20 o un 25% de pérdida de fuerza. Además, ya no es solo que en las capacidades de resistencia estemos alcanzando unos mayores grados de fatiga, una mayor pérdida de fuerza acumulada, sino que además tenemos estudios que nos indican que la fatiga neural se recupera antes que la fatiga metabólica. Y más aún, sí que podemos evaluar objetivamente esta fatiga neural, pero no tenemos todavía una forma objetiva poco invasiva, sin generar un fallo muscular y una fatiga brutal, de evaluar cómo está de recuperada esa fatiga metabólica. Y por otro lado, volviendo a la carga crónica no es algo que se asimile o de lo que te recuperes descansando 24 o 48 horas. Necesitas un protocolo de descarga conocido como tapering, ¿vale? El tapering es una estrategia que se utiliza para reducir el volumen de entrenamiento, ¿vale? Manteniendo la intensidad. Esto es crítico, ¿vale? Pero tiene que estar comprendido en unos términos, porque si descargas demasiado poco, si la reducción del volumen no es suficiente, ¿vale?, no se produce ese efecto tapering, y si te pasas de descarga, el problema que hay es el contrario, es que pierdes el estímulo de entrenamiento y empiezas a perder adaptaciones. Entonces, bueno, el dato es la reducción de un 41 a un 60% del volumen realizado en la última semana de carga. Y este tapering puede durar entre 1 y 4 semanas. Así pues, a la hora de responder a la pregunta de, oye, ¿y qué hago esta semana? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo voy? Porque el sábado quiero ir a Roca a enchufar mi proyecto. Vale, pues lo primero que tenemos que ver es qué cualidades físicas estás entrenando en el ROCO, para saber qué tiempo mínimo de recuperación te está requiriendo ese tipo de cualidad. Necesitamos también conocer qué grado de fatiga estás alcanzando, y necesitamos también mirar un poquito más para atrás, no solamente a esta última semana, sino necesitamos también conocer en qué momento del mesociclo y del macrociclo estamos, para saber si realmente es necesario realizar un tapering o si guardando simplemente esas 24-48 X horas de recuperación va a ser suficiente para que nos recuperemos lo necesario como para poder rendir al nivel que estamos buscando en Roca el fin de semana. Así que, sintiéndolo mucho, sé que estabas esperando que te dijera, no, la fórmula mágica es entrena el lunes, el martes y el jueves, descansas miércoles y descansas viernes, y así el sábado estás que puedes tronchar cualquier cosa. No, va a depender siempre de cómo estás entrenando. No es lo mismo tampoco realizar sesiones en las que la parte analítica y la parte integrada van juntas, que estar realizando sesiones separadas en las que pues, entrenas, por ejemplo, una mañana a hacer la carga analítica, haces tu trabajo de suspensiones, esa tarde o a la mañana siguiente o a la tarde siguiente realizas la parte integrada, la parte de escalada. Va a depender también del grado de fatiga que estés alcanzando en cada una de estas capacidades, y este grado de fatiga debería depender de tu nivel, debería estar basado en los resultados de los tests que hayan determinado cómo de fuertes o de débiles están las capacidades que has entrenado, porque si no, estás entrenando sin saber si ese estímulo, si el tamaño de ese estímulo va a realizarte poco efecto, mucho efecto o el justo, si va a ser insuficiente, si te vas a pasar y te va a producir un sobreentrenamiento, o si es la dosis óptima para que tú puedas seguir evolucionando y desarrolles esa capacidad que estás entrenando. Vale, Sergio, ok. Y entonces, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento en gimnasio, ¿cuándo lo hago para que no me interfiera, no me genere una fatiga excesiva y no me limite pues eso, el rendimiento cuando entreno en el ROCO o cuando voy a Roca? Vale, pues una vez más siento decirte que la respuesta no es el cuándo, sino el qué y el cómo. Me explico.
Lo primero que tenemos que saber para poder responder a eso es el qué estás entrenando y el cómo lo estás entrenando. Si me conoces, sabrás que soy un apasionado del entrenamiento de la fuerza de alta intensidad. Creo sinceramente, y basado en toda la investigación que hay desde hace ya muchos años, que el entrenamiento de fuerza máxima es fundamental para el desarrollo del rendimiento, para la prevención de lesiones y para el mantenimiento de la salud. Y que también soy un apasionado de entrenar a cargas muy altas con unos grados de fatiga mínimos. ¿Por qué mínimos? Porque nuestro deporte no es levantar más peso en un peso muerto ni en un press de banca. No somos powerlifters, somos escaladores. Y como tal, el entrenamiento de fuerza debería permitirnos entrenar nuestro deporte. Es exactamente igual que en las suspensiones. Nuestro deporte no es hacer suspensiones, nuestro deporte es escalar, con lo cual el entrenamiento de suspensiones no debe de estar orientado a mejorar las suspensiones, sino debe de estar orientado a mejorar los parámetros físicos que determinan luego nuestro rendimiento escalando. Con lo cual, para evitar interferencias, para evitar una carga sistémica demasiado elevada que luego nos afecte a la hora de escalar, ya sea entrenando, ya sea en roca, la solución es alcanzar unos grados de fatiga muy bajitos. ¿Eso qué quiere decir? Ya no solamente estar muy lejos del fallo muscular, sino es quedarse a menos de la mitad de lo que puedes hacer en cada serie. Me atrevería a decir que prácticamente todos los estudios que han analizado los efectos de diferentes grados de fatiga en diferentes ejercicios, en diferentes deportistas de diferentes niveles, todos concluyen lo mismo. A menor fatiga, menor estrés metabólico, menor estrés hormonal, mayor ganancia de fuerza, menor tiempo de recuperación y menor hipertrofia, que es lo que básicamente nos interesa como escaladores. Así pues, trabajar ejercicios multiarticulares como el peso muerto, la sentadilla, el press de banca, las dominadas, el press militar, etcétera, etcétera, a intensidades máximas, intensidades superiores al 85% de tu RM, intentando realizar siempre la fase concéntrica a máxima velocidad y alcanzando unas pérdidas de velocidad entre un 10 y un 20% respecto a la repetición más rápida de la primera sesión, es decir, quedarte a la mitad o menos de lo que puedes hacer en la serie. Dicho de otra forma, si con un peso eres capaz de realizar, por ejemplo, 6 repeticiones, hacer solamente 2 o solamente 3 repeticiones y cortar la serie, ¿vale? Cortar ahí la serie, descansar 3 minutos de mínimo, máximo de 5 minutos para dar tiempo a los neurotransmisores a que se recuperen, a que se regeneren y poder mantener la intensidad durante todo el entrenamiento, realizando un volumen de 3 a 5 series, no más, ¿vale? No más. En Antigravity yo suelo explicar que no hay límite inferior, ¿vale? Sino que el límite de series, el límite de volumen por ejercicio es de 5 series. Con 4 o 5 ejercicios que hagamos, este mínimo volumen de series, este mínimo volumen de repeticiones con todos estos descansos, te va a permitir desarrollar unas adaptaciones espectaculares que van a favorecer tu salud y tu rendimiento y van a hacer que puedas rendir muy rápidamente otra vez en la pared, en la vertical. Obviamente, y por lógica, el cuerpo es un todo, ¿vale? Y por muy poca fatiga que sea, yo no realizaría un entrenamiento de este tipo el viernes a las 10 de la noche si a las 7 de la mañana tengo que levantarme el sábado para ir a intentar crujir mi proyecto. Los tiempos de recuperación, como en todo, van a variar dependiendo de tu nivel, de tu estado de forma física y de lo que estés haciendo para recuperarte, tanto a nivel de nutrición como a nivel de estrés, como a nivel de descanso, de sueño, como a nivel de hidratación, como a nivel de muchas cosas. Con lo cual no te puedo dar
ya lo siento, un tiempo mínimo o un tiempo máximo, un tiempo estándar de recuperación ante una sesión de este tipo. Porque de nuevo, exactamente igual que con una carga de escalada, también va a depender de en qué momento estás realizando, en qué momento de carga crónica estás realizando esta sesión. No es lo mismo realizar esta sesión a inicio de macrociclo después de haber estado recuperando o de haber estado realizando un mesociclo de carga adaptativa que estar realizándolo a mitad del macrociclo, que estar realizándolo en uno de los momentos de mayor carga y que además puedas tener una situación personal de estrés súper alta. En cualquier caso, y volviendo de nuevo a la organización semanal, que casi nos desviamos un poquito del tema, bueno, quizás más que a la organización semanal, me voy a ir un poco más a la organización general, a la organización de la planificación del macrociclo. Voy a citar a uno de mis profesores de la facultad que dijo una frase que me encantó, y es que la planificación es un 90% arte, 10% ciencia, pero por favor no te limpies el culo con ese 10%. Esta frase aparece en todas las diapositivas de cursos de planificación que he dado a lo largo de toda mi vida. Básicamente, esto quiere decir que hay muchísimas formas de planificar, pero que hay que seguir unos principios, ¿vale? Si no seguimos esos principios, si no respetamos esa fisiología humana, los resultados van a ser prácticamente catastróficos. Sé que hay muchísimos entrenadores, de hecho me atrevería a decir que soy prácticamente el único o de los muy pocos entrenadores que no mezclan capacidades físicas dentro de un mismo mesociclo. Y si no me gusta mezclarlo en un mesociclo, mucho menos todavía en una misma semana. Sí, sé que hay diferentes modelos y hay investigación suficiente que avala el que si respetas unos tiempos de recuperación entre sesión y sesión, puedes mezclar capacidades sin producir interferencias. Eso no es discutible. Hay entrenadores, ya no solamente en escalada, sino en muchos deportes que mezclan diversas cualidades dentro de un mismo periodo, de un mismo mesociclo, y obtienen grandísimos resultados. Pero a mí me gusta mirar un paso más allá. Me explico. Cuando estamos diseñando una planificación, cuando estamos pensando qué vamos a hacer, lo que piensa el escalador o el entrenador novato, ¿vale?, es qué ejercicios voy a pautar para que el deportista vaya haciendo cosas y no se aburra, les sean efectivos, mantenga la motivación, etcétera, etcétera. En realidad, la elección de los ejercicios debería ser algo súper simple y completamente supeditada a la cualidad, a la fisiología humana, a cómo responde el organismo. Es decir, yo debo basar mis ejercicios en cómo funciona el cuerpo, en el estímulo que yo quiero producir a nivel fisiológico y no en lo que yo creo que esto va a hacer, que este ejercicio, o en cómo se ve desde fuera este ejercicio, o si en que como lo usa fulanito para mejorar la fuerza y está muy fuerte, pues esto ya está mejorando directamente la fuerza, ¿no? A lo mejor a él le está sirviendo porque con sus capacidades está alcanzando unos niveles de intensidad, de fatiga, etcétera, que sí que le está sirviendo. Pero eso no quiere decir que le sirva a todo el mundo, o mejor dicho todavía, que ese ejercicio sea óptimo y sea incluso correcto para conseguir dar el mejor estímulo posible a nivel fisiológico para desarrollar esa capacidad y producir las adaptaciones que estamos buscando. Con lo cual, si la elección de los ejercicios la supeditamos a la fisiología, se reduce a una configuración bastante sencilla. De nuevo, en Antigravity, en mi formación, yo explico a mis alumnos y enseño a mis alumnos de realizar uno, como máximo 2 ejercicios analíticos, dependiendo del nivel, de la cualidad que se está trabajando, etcétera, y un solo ejercicio integrado por sesión, ¿vale? O sea, una sesión, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza máxima podría reducirse a unas suspensiones máximas y unos pegues en la Moon o en la Kilter, y ya se acabó.
obviamente con su calentamiento de inicio y con su cierre de sesión después, pero sin más, no hay más complicación, no hay que hacer 300 ejercicios. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que no me gusta mezclar cualidades, porque una buena planificación, mirando ya no a medio, sino a largo plazo, lo que nos tiene que permitir es analizar datos para saber qué me está funcionando y qué no me está funcionando y qué tengo que corregir para que me funcione. Cuantos más factores de confusión meta, menos voy a saber qué es lo que me está generando o no me está generando adaptaciones. Un ejemplo muy sencillo. Entreno primero un ejercicio de fuerza, el que te inventes, y después meto un ejercicio de resistencia de alta intensidad, el que te inventes. Y la fuerza no mejora. ¿Por qué no ha mejorado esa fuerza? ¿Porque el estímulo no estaba bien diseñado? ¿O porque el segundo ejercicio que has hecho ha interferido y ha anulado el primero? ¿O ha sido porque la intensidad no era suficiente? ¿O ha sido porque el grado de fatiga tampoco ha sido suficiente? ¿O ha sido excesivo? ¿O ha sido porque el tiempo de recuperación entre el primer y el segundo ejercicio no ha sido el correcto? ¿O ha sido o si lo hubiera hecho al revés? Cuantos menos factores de confusión haya a la hora de diseñar un estímulo, más sencillo va a ser de analizar después el resultado de esa planificación y más fácil va a ser poder dar con nuestra planificación ideal. Así, si tú solamente estás realizando, por ejemplo, como comentaba hace un momento, un ejercicio de suspensiones máximas, misma intensidad, mismo grado de fatiga, misma proximidad al fallo, mismo tiempo de recuperación siempre, y simplemente vas variando los bloques después en la Moon o en la Kilter y los bloques mantienen la misma intensidad. Si la mejora va bien, sabes que ese estímulo te está funcionando. Si no estás mejorando lo que crees que necesitas mejorar o que deberías mejorar o que podrías mejorar, puedes modificar la intensidad, por ejemplo, a ver si es que la intensidad no era suficiente. O puedes modificar el tiempo de recuperación, a ver si es que era demasiado largo y te quedabas frío, o al contrario, demasiado corto y no estabas teniendo tiempo suficiente para recuperarte y para mantener la intensidad. O a lo mejor es que tienes que ampliar un poquito esa proximidad al fallo porque tu sistema tolera mejor estímulos o se adapta mejor a estímulos que tienen una mayor carga metabólica y hormonal. Así que, como consejo, cuantos menos factores de confusión metas, cuanto menos cosas mezcles en una semana, más fácil va a ser que aprendas el decir, oye, si estoy en un ciclo de fuerza, sé que puedo entrenar, por ejemplo, hasta el viernes por la mañana si escalo el sábado al mediodía. O si estoy en un ciclo de reoxigenación, tengo que descansar, tengo que entrenar como mucho, por ejemplo, el miércoles para poder escalar el sábado en condiciones. O si estoy en un ciclo de capacidad aeróbica, pues a lo mejor puedo incluso entrenar el mismo viernes por la tarde porque ya sé que no me afecta. Ahora bien, si está todo mezclado, si has mezclado capacidades, ¿qué ocurre? ¿Que es la última sesión de entrenamiento de la que no te has recuperado? ¿O es la anterior? ¿O es la más anterior todavía? Cuanto más sencillo, mejor. Y por último, pero no menos importante, es que para poder evaluar adecuadamente el rendimiento en roca, tienes que también otra vez mirar hacia atrás a qué estás haciendo. Me explico. Si, por ejemplo, estás en un ciclo de fuerza máxima, como acabamos de comentar en este ejemplo, y te metes en una vía de reoxigenación o en una vía de capacidad aeróbica, lo normal es que tengas un rendimiento bastante bajo y que no tiene por qué deberse al grado de fatiga, simplemente que estás entrenando, estás desarrollando otras cualidades que ahora mismo no te está demandando eso que estás escalando, con lo cual no puedes esperar un buen rendimiento en ese tipo de vías. Así, si lo que vas haciendo en roca va en la misma línea que lo que estás entrenando en el rocódromo y a nivel analítico, a nivel de suspensiones, sabrás qué resultados puedes esperar y reducirás drásticamente tu frustración. Así, y un detalle más antes de terminar por hoy, y es que no debes olvidar
que lo que haces durante la semana, o sea, que al igual que lo que haces durante la semana, ¿vale? Rocódromo y gimnasio, no se formatea la noche del viernes al sábado y el sábado estás nuevo, ¿vale? Lo que haces el fin de semana tampoco se formatea y se regenera el cuerpo mágicamente en la noche del domingo al lunes. Es tu cuerpo el que escala el fin de semana y es tu cuerpo el que entrena durante la semana. Con lo cual, si te has dado una paliza a escalar el fin de semana, que sepas que va a influir, aunque estés trabajando capacidades diferentes, pero te va a influir bastante en lo que hagas durante la semana. Y si has apretado mucho este fin de semana, durante la semana no recuperas porque insistes en mantener la carga de entrenamiento y no saltarte ningún entreno, aunque no estés recuperado, y luego sí que el viernes, por ejemplo, o el jueves, viernes, no entrenas para descansar de esa semana, lo normal es que ese fin de semana estés reventado, no seas capaz de moverte por esa fatiga acumulada. No de esta semana, sino de esta semana, más el fin de pasado anterior, más la semana anterior, más lo que venía de antes, ¿vale? No nos reseteamos de un día para otro. Aunque duermas súper bien, aunque comas muchísimo y aunque te pases un día entero en el sofá, el organismo necesita tiempo para recuperarse, estar en homeostasis, producir la supercompensación y tener esas nuevas adaptaciones que te van a hacer rendir a tu máximo real. Bueno, y ahora sí, para despedirnos, simplemente te voy a recordar que si te gustan estos podcasts, aparte de darle like, de comentar y de compartirlo con quien creas que necesita este tipo de información, te puedes suscribir a mi lista de correo, lo puedes hacer a través de mi página web, sergioconsuegra.com, ¿vale? Donde cada semana comparto consejos de entrenamiento basado en investigación, análisis de papers, en mi experiencia, lo que me ha pasado entrenando a alumnos, lo que me ha pasado con otros entrenadores, lo que hemos comentado, etcétera, etcétera. Y es totalmente gratis y también te puedes dar de baja cuando tú quieras, que también es totalmente gratis. Que tengas un bonito día y recuerda, más no es mejor, mejor es mejor.